En el proceso penal, entre otras cosas, hay que tener en cuenta el auto de erradicación en el proceso, ya vieron, en el proceso que se lleva a cabo aquí en México. En este caso, vamos a ver el auto de erradicación en el proceso penal mexicano. El auto de erradicación es una resolución judicial que marca el inicio formal del proceso penal. Este auto es emitido por el juez una vez que el Ministerio Público ha consignado el caso ante la autoridad judicial. Cuando ya se hace la información de las averiguaciones que se hicieron, y entonces es que el juez dicta el auto de erradicación del proceso. Las funciones del auto de erradicación pues son, en primer lugar, el inicio del proceso penal. Formaliza el comienzo del proceso penal y establece la competencia del juez para conocer el caso. El reconocimiento de las partes. Identifica y reconoce formalmente a las partes involucradas, incluyendo al Ministerio Público y al acusado. También se hace en ese proceso y en la erradicación pues la determinación de medidas cautelares. Puede incluir la orden de aprehensión o comparecencia del acusado, así como muchas medidas cautelares necesarias para asegurar la presencia del acusado durante el proceso. Es por eso que tenemos que conocer todos estos pasos, las medidas cautelares que se pueden aplicar, la orden de aprehensión, cómo se hace. Todas estas cuestiones las vamos a estar viendo en este curso. Los efectos del auto de erradicación. ¿Cuáles son sus efectos? Pues ya vimos que es el inicio del proceso. Previene la competencia. Establece la jurisdicción del juez sobre el caso. Es decir, quién es el juez que tiene la asignación. Inicia la actividad judicial. Da paso a las actuaciones judiciales necesarias para el desarrollo del proceso posterior. Impide la duplicidad de procesos. Evita que se inicie otro proceso por los mismos hechos hasta que el actual haya concluido. También este auto es crucial porque asegura que el proceso penal se desarrolle dentro del marco legal y con las garantías procesales adecuadas para todas las partes involucradas. Recordemos las medidas cautelares. Las medidas cautelares en el proceso penal son acciones preventivas que se adoptan para asegurar la eficacia del proceso y proteger los derechos de las partes involucradas. Estas medidas pueden ser de carácter personal o patrimonial y se aplican para evitar que el acusado evada la justicia, destruya pruebas o cause daños a la víctima. Tipo de medidas cautelares. Veamos, porque las medidas cautelares lo que hacen es que darle a conocer, por ejemplo, al acusado y a la víctima, pues cuáles son sus derechos acá en esta parte del proceso. Las medidas personales pueden ser prisión preventiva. Se utiliza en casos donde existe un alto riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas. Cuando hay una sospecha de este tipo, se llega a la prisión preventiva. La detención, esa es la privación temporal de la libertad del acusado para asegurar su comparecencia ante el juez. El orden de alejamiento, es decir, la prohibición de acercarse a la víctima o a ciertos lugares, común en casos de violencia de género. Ven que se establecen todas estas medidas cautelares para evitar situaciones y problemas extras a el proceso que se está llevando. La libertad provisional es otra medida cautelar donde el acusado puede quedar en libertad bajo ciertas condiciones, como la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. Medidas patrimoniales que se llevan a cabo también, pues
está el embargo de bienes. Se retiene bienes del acusado para asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles derivadas del delito. Ya ustedes saben que a la víctima hay que exonerarle, es decir, sustituirle las pérdidas que ha tenido. Pues esto se hace pues con esos fines, entre otras cosas. La finanza. El acusado debe depositar una cantidad de dinero como garantía de su comparecencia en el juicio. La finalidad de las medidas cautelares. Al final, estas medidas sirven para asegurar la presencia del acusado en el juicio, garantizar que el acusado no se fugue y esté disponible, proteger a la víctima, evitar que el acusado cause daño a la víctima o a la sociedad por venganza, por ejemplo, la preservación de las pruebas, impedir que el acusado destruya o altere las pruebas del delito. Estas medidas son esenciales para el correcto desarrollo del proceso penal y para garantizar que se haga justicia de manera efectiva y equitativa, y es algo que tiene que estar presente desde un inicio del proceso penal. Hasta aquí el tema, les dejo unos videos y nos vemos pronto en un próximo tema para seguir aprendiendo del derecho procesal penal.